En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente, pero que me permites anochecer nuevamente, ver este anochecer. Pero también quiero pedirte que a través de estas enseñanzas de las cuales yo he recibido, que realmente llegue a los corazones de estos hijos tuyos que estén dispuestos a recibir este mensaje que tú nos dejas a través de estas sagradas escrituras, pero que también así a su vez podamos compartir este mensaje. Y a ti también, Madre bendita y misericordiosa, que hace unos días nosotros como católicos celebramos tu Asunción. Yo te pido, Virgen Santa y misericordiosa, que también, Señora, cúbrenos a todos con tu manto bendito e intercede ante Dios por todas nuestras necesidades, nuestras fragilidades y todo aquello, Señora, que a nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo. Te pido, Señora, la intercesión de todos estos hijos tuyos, que todos son tus hijos, Señora. Y quiero consagrarme hoy, en esta noche. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de filial afecto me consagro en esta noche para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Iniciamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy en esta noche. Pues bien, hoy quiero compartirles una cuestión de doctrina, de enseñanza, de lo que sería los dogmas. ¿Sí? Una parte de los dogmas, claro, porque son 44 dogmas. Y lógicamente pues no hay tiempo ahorita para poder hablar o exponerles en una forma individual o general los 44 dogmas que la Santa Madre Iglesia nos presenta, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de lo que son 8 bloques, por así mencionarlo, 8 bloques hablando de los dogmas de fe. Vamos a dar una definición de lo que es un dogma, aunque anteriormente ya se los he dado, pero voy a hablarles exclusivamente hoy, en esta noche, de del apartado número 8, ¿sí? Porque son 8 bloques. El apartado número 8 que corresponde a la escatología del individuo, ¿sí? Y vamos a empezar por partes. ¿Qué quiere decir un dogma? Esto ya se los había dado esta definición, pero nuevamente les doy la definición de lo que es un dogma. Un dogma es una proposición cierta, innegable, o sea que no se puede negar, que trata de los fundamentos básicos en cuestión ciencia, religión o algún sistema. Esa es una definición que yo les presento como dogma de fe, ¿sí? Aparte hay otra definición que no es más que una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra definición, hablando de los dogmas de fe. Como les vuelvo a repetir, vamos a hablar del bloque número 8, ¿sí? Del bloque número 8 porque son 44 dogmas, son 8 apartados, de los cuales estos 44 dogmas se integran de manera diferente, pero hablando específicamente del bloque número 8, que es escatología del individuo, son 7 dogmas dentro del título escatología del individuo. Y vamos a ir por partes, como les dije. ¿Qué quiere decir escatología? ¿Qué quiere decir esa palabra? Escatología es una parte de la teología, que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la Tierra, ¿sí? De la extinción de la vida en la Tierra o en la vida de ultratumba, o sea, la muerte, ¿sí?
Vuelvo a repetir la definición de escatología. Es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra o en la vida de ultratumba. ¿Sí? Es importante que pongamos atención en cuanto a la definición de lo que es escatología del individuo. Es importante porque en base a eso vamos a desarrollar estos siete puntos, ¿sí? De los cuales nosotros como cristianos, ahora sí, sin importar la ramificación que sea, si son protestantes, budistas o lo que sean, aquí entramos todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sucesos, estados o acontecimientos que tenemos que vivir nosotros como cristianos. ¿Sí? A eso me refiero yo con escatología, así de una manera concreta y clara, hablando de la escatología del individuo en este octavo bloque. En primer lugar tenemos lo que es la muerte. ¿Sí? ¿A qué se derivó con esto de la muerte o por qué esto de la muerte? Es el primer punto. ¿Sí? Y nosotros como creyentes católicos, pues siempre vamos a dar una respuesta de fe a esta situación también de los dogmas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay muchas situaciones en cuanto a comentarios, prerrogativas a lo que son los dogmas, hablando de los protestantes también. ¿Por qué? Porque ellos dicen que un dogma es un invento de la Iglesia Católica. Ellos dicen que forzosamente uno tiene que creer en los dogmas porque lo que hace la Iglesia Católica o el Santo Padre es que a nosotros nos impongan los dogmas. Y no, vamos a ver que efectivamente no es así. Vamos a poner un ejemplo que es real, ¿sí? Esto de las, por ejemplo, hablando del primero y segundo apartado, el primer apartado, los dogmas son designados a Dios Padre en primera persona. El segundo, a nuestro Señor Jesucristo, claro, en segunda persona. Hablando del dogma de la Santísima Trinidad, lo ubicamos en el primer bloque, que son los dogmas designados a Dios Padre. Desde el tiempo de la creación desde que nosotros tenemos uso de razón, hablando en cuestión de la fe, de la enseñanza doctrinal que nosotros tenemos como creyentes católicos, siempre se nos ha inculcado y se nos ha dicho que existen tres divinas personas y un solo Dios. ¿Sí? Juan 14:6, que no voy a dar lectura, pero ahí se sustenta la Trinidad como tal. Entonces, si desde la creación del mundo ya existían esas tres divinas personas, aunque sepamos y estemos claros que es un solo Dios y tres divinas personas, pero ya desde el principio de la creación ya sabíamos que existía eso, claro nosotros, porque eso se nos ha enseñado, se nos ha inculcado, y más porque hay sustento en las Sagradas Escrituras. Entonces, todo, todo, todo reclamo, objeción, hablando de los protestantes en cuestión de dogmas, no procede, no existe, porque no hay sustento en sus palabras de los protestantes, aclaro. ¿Sí? Entonces, en cuanto a nosotros como cristianos católicos, tenemos bases sustentables para poder hablar con respecto de los dogmas y de cualquier otro tema que se nos pueda presentar. Nomás quise poner esto como referencia. Eh, el dogma en otro sentido, o por qué la iglesia, por qué se preocupa o por qué hace esto de los dogmas. La iglesia católica lo que hace es reforzar, es reforzar una enseñanza, una doctrina, ¿sí? Porque si hablamos del purgatorio, por ejemplo, es una doctrina, ¿sí? Si hablamos de la Santísima Trinidad, es una doctrina. Todo lo que hablemos en cuestión de fe, una doctrina es un conjunto de enseñanzas. Por eso cuando hablamos en esta cuestión de que la Iglesia Católica lo que hace el dogma para reforzar esas situaciones.
Hay que acordarnos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había grupos políticos, pero también eran grupos de otras religiones, por ejemplo, saduceos, los fariseos, pero también había un grupo que eran los arrianos, y los arrianos, ellos no creían en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de hacer los dogmas. ¿Por qué? Porque ya existía, claro, nuestro Señor, y sabíamos, o se sabía, que existía en él la unión hipostática, verdadero Dios y verdadero hombre. He ahí la importancia que la Iglesia Católica se preocupa y refuerza la fe del cristiano, del creyente, en hacer el dogma. Pero un dogma es algo que ya está hecho, que ya fue revelado por Dios. No es que la Iglesia Católica en ese momento se le venga a la mente y diga, vamos a hacer un dogma por esto otro. No, es algo que ya está establecido, algo que ya pasó o que siempre ha existido y mucho antes de que existiera la Iglesia Católica. Entonces ese argumento no es válido cuando nos dicen, es que la Iglesia Católica lo inventó o lo impuso. No, ¿sí? La Iglesia Católica lo que hace es reforzar, porque después de todo, nuestro Señor Jesucristo lo que ha querido es siempre la unidad fraterna, la unidad también en la fe. Juan 17:21, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Esa unidad es unidad entre cristianos, pero también de fraternidad, en la unidad en la fe, un mismo sentido en la fe de pensamiento. Efesios 4:5, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, ¿sí? Una sola fe de acuerdo al plan salvífico que tenemos todos como cristianos. Entonces, ese es un resumen de acuerdo nada más a lo que yo les comenté. Romanos, voy a darle la lectura a Romanos 5:12 para tocar aquí el primer punto, ¿sí? De los que son 7 puntos y el primero es la muerte. Romanos 5:12. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Palabra de Dios. ¿Quién fue? Adán. Por el pecado, por Adán vino el pecado, por ese pecado de desobediencia. ¿Sí? Voy a darles una este, reseña simple nada más, porque aquí yo no voy a exponer de una forma particular, sino yo nomás quise hablar del último bloque de los dogmas, pero sí que para que veamos que sí hay sustento bíblico, sí hay sustento bíblico en esos 7 puntos que se van a tocar. Ya vimos lo que fue la muerte. Vamos a hablar del segundo punto, que es el cielo, ¿sí? El cielo es un estado donde aquellas personas que murieron en gracia de Dios han logrado ese lugar, ese estado. En Mateo, y tenemos el sustento Mateo 25:10, ¿sí? Porque hay más textos bíblicos con respecto a cada punto que se va a tocar, pero yo decidí nomás tomar uno nada más como referencia para sustentar que todo lo que se está hablando hay sustento bíblico y que no es necesario ondear tanto, ¿sí? Aquí lo importante es aclarar que sí realmente existe. Mateo 25:10 y dice, mientras fueron a comprar el aceite llegó el novio, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? Aquí se refiere y hace una alusión a lo que es el cielo. Vuelvo a repetir, mientras fueron a comprar el aceite llegó el novio, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas. Estas son las bodas del cielo, ¿sí? Es la patria celestial. ¿Por qué? Porque el cintillo dice parábola de las 10 vírgenes, es una parábola. Hay que acordarnos que nuestro Señor Jesucristo habló también en parábolas, y una parábola es un ejemplo, una comparación. Vamos a dar lectura, ese fue el segundo punto. El tercero se refiere al infierno. Vamos a dar lectura en Marcos 9:44-46, porque también ahí, en Marcos 9:44-46, vamos a ver ahí también cómo se nos presenta. Dice, sí, y si tu pie te está haciendo caer,
córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la ajena. La ajena se refiere al infierno, ¿sí? Entonces, aquí nada más es sustentar, de acuerdo a los 7 puntos, que sí hay sustento bíblico y que eso ya existía, no es invento de la Iglesia Católica, ¿sí? El cuarto punto es el purgatorio, que tenemos aquí en Mateo 5:25, que también es otra parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:25, que también voy a dar lectura aquí en Mateo 5:25, y dice así: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. ¿Sí? Sabemos que el purgatorio es un estado intermedio, que es una cárcel, así nos lo presenta nuestro Señor de acuerdo aquí a Mateo. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Entonces nosotros como católicos, de acuerdo a la enseñanza y a la doctrina de la Iglesia Católica, este texto se refiere al purgatorio. ¿Por qué? Porque del purgatorio una persona es salva. ¿Hay una esperanza de llegar a la vida eterna, de tener vida eterna? Sí, pero los tiempos son de Dios, y en el momento que Dios decida que esa persona deje ese estado de purificación y que ya haya sido, que quede blanca, pura esa alma, puede gozar de la presencia de Dios. Entonces, aquí el purgatorio, en Mateo 5:25, como hay más textos bíblicos de estos 7 puntos, voy a tomar nada más, quise tomar uno nada más como referencia y como sustento bíblico para esta argumentación de los dogmas. El quinto punto es el fin del mundo y lo tenemos en Mateo 16:27. Mateo 16:27, para que veamos aquí a lo que se refiere el fin del mundo, ¿sí? El fin del mundo dice así: sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Aquí el punto 5 se refirió al fin del mundo, ¿sí? Nomás es algo breve nada más, una pequeña reseña para que estemos claros que efectivamente todo es sustento bíblico. El punto número 6, Mateo 5:29, todos los muertos resucitarán. Es Mateo 5:29, para que veamos ahí también esta situación. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Y tíralo, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, está Mateo 27:37, donde ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Nosotros como cristianos que venimos de Cristo, esperamos esa resurrección, que resucitaremos, unos para la vida eterna y otros para juicio. Entonces, ahí está esa referencia. En el juicio universal, que lo tenemos en el juicio universal o final, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de la gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Palabra de Dios. Aquí es cuando ese sería el juicio final. Aquí nos presenta San Mateo. Perdón. Entonces, estos son los 7 puntos hablando del bloque, hablando del bloque que se llamó escatología del individuo. Espero que hayas tomado nota de las citas bíblicas que yo te presenté, que te sigas formando y que puedas
seguir formándote, estudiando, pero que también puedas compartir estas enseñanzas de las cuales yo te he compartido y que te sigas suscribiendo también, si ese es tu interés. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.